últimos 4 décadas se ha convertido, yo creo que uno de los problemas más graves que todavía no hemos solucionado. Es un problema del mundo y está en la agenda de La Habana. Le voy a pedir, como ha sido nuestra metodología, a que cada uno de ellos haga uso de 6 minutos para introducir su criterio sobre el tema, y comienzo con el doctor Sergio Jaramillo, comisionado de paz y, repito, hombre clave en La Habana, nuestro hombre en La Habana, para que nos hable de lo que se está hablando allí a propósito del narcotráfico. Doctor Jaramillo. Pues bueno, nuevamente buenos días a todos. Como disponemos de tan poco tiempo, yo voy a hacer una presentación telegráfica de la esencia del acuerdo sobre drogas al que llegamos con las FARC en mayo de este año. Pero primero quería recordar lo que dije esta mañana, y es por qué están esos puntos en la agenda de La Habana, por qué los estamos discutiendo con las FARC. Nuevamente los estamos discutiendo con las FARC porque hay que reversar los efectos del conflicto, transformar las condiciones que han permitido que perdure la violencia y sobre todo lograr verdaderas garantías de no repetición del conflicto y la violencia en el territorio. Por eso están esos puntos. El acuerdo en realidad, y el acuerdo que firmamos en el 2012, tiene 2 pilares básicos. Uno, el tema de desarrollo rural, la llamada reforma rural integral, como un intento de integración territorial, estabilización del campo, garantía de derechos de los habitantes del campo. Y por otra parte, como muy bien lo dijo Antonio Lizarazo, el rompimiento histórico del vínculo entre política y armas en Colombia, la proscripción de la violencia en el uso de la política. Esos son los 2 pilares, pero no son los 2 únicos temas que tenemos. Tenemos el tema de víctimas que estamos tratando ahora, el tema de fin del conflicto que sigue después, gracias, y por supuesto el tema de las drogas, que el cual si no lo atacamos, pues las posibilidades de que superemos la violencia no son altas. Y todo esto no son temas aislados. La visión del gobierno y la visión construida con las FARC es una visión integral. Hay que pensar en que en el eje territorial que tiene el acuerdo, porque este es un acuerdo de paz para Colombia, pero su expresión es territorial, se construye desde las regiones, se construye, como bien se dijo, de abajo hacia arriba. En esa lógica integral y territorial tenemos que abordar el tema de las drogas. Ahora, Colombia lleva mucho tiempo enfrentando el tema de las drogas con menor o mayor efectividad. Yo creo, por ejemplo, y fui parte de ese esfuerzo como viceministro de Defensa, que hemos sido supremamente efectivos en la lucha contra el crimen organizado y hemos desarrollado grandes capacidades de lucha con unos sacrificios enormes por parte de la Policía Nacional en particular, también de las fuerzas militares, en la lucha contra el crimen organizado. Hemos sido bastante efectivos en la interdicción de los cargamentos de coca. Hemos sido menos efectivos en el tratamiento del problema de los cultivos, por diferentes razones, unas por la presencia del conflicto y otras tal vez también por la misma concepción que hemos tenido. ¿Qué es lo que hacen los acuerdos sobre este punto? Lo primero que hacen es diferenciar conceptualmente el problema, y decir, mire, una cosa es luchar contra el crimen organizado, otra cosa es tratar el problema del consumo y otra cosa es tratar el problema del cultivo. Damos mejores resultados si separamos esas 3 cosas. Y luego, desarrollar una serie de programas para cada uno de esos componentes. En el primero, el problema de los cultivos, la visión es, tenemos que mirarlo no solamente como un problema de un cultivo de una mata de coca, sino como un problema de las personas y los territorios. Hay que transformar esos territorios, integrarlos al país, transformar las condiciones de vida de esas personas, y eso lo podremos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que ahora va a ser distinto a lo que ha ocurrido hasta ahora? Porque diseñamos un gran programa de desarrollo alternativo que tiene 4 o 5 características que lo hacen distinto. La primera, es un programa, por primera vez en Colombia, un programa de verdadero alcance nacional, para todo el territorio. Lo segundo, lo pondremos en marcha en el marco de este acuerdo, es decir, sin conflicto de por medio. Una cosa es tratar de hacer desarrollo alternativo con las FARC presentes en el territorio y otra cosa es sin conflicto y con una posible contribución de las FARC. Tercero,
lo vamos a hacer en el marco de una reforma rural integral, es decir, con una visión de desarrollo del territorio como fue acordada en el punto número 1. Y cuarto, lo vamos a hacer sobre la base de una fuerte participación de las comunidades. Decía yo esta mañana que la visión de la participación se basa en una idea de planeación participativa. ¿Eso qué quiere decir? Que se reúnen las comunidades en esos territorios en el marco de este programa con las autoridades y se hacen unos procesos, eso se ha hecho en muchas partes del mundo con objetivos de desarrollo rural y social, y lo tenemos que hacer acá. Hay algunos ejemplos históricos, algo de eso hicimos en el sur del Meta, pero esto hay que hacerlo no solamente con otra escala, sino en el marco de la paz. Entonces se trabaja con la gente y se le pregunta, bueno, ¿cómo vamos a hacer para resolver este problema aquí en el Putumayo, zona histórica de cultivo, o en Nariño, o en el Bajo Cauca? ¿Cuál es la visión que tenemos todos nosotros acá del territorio? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuáles son los proyectos más urgentes? Y vamos construyendo conjuntamente un plan, autoridades, en una alianza verdadera entre autoridades y comunidades, y esa es la manera, además, de fortalecer la institucionalidad en el territorio, de proteger derechos, que es de lo que finalmente se trata en todos estos acuerdos. Y con unos fondos especiales que tendremos para poder realmente responder, vamos construyendo. Esa es la visión de este programa. Muy rápidamente, porque tengo menos de un minuto. La visión entonces es que es un programa de sustitución voluntaria de los cultivos. Sustitución voluntaria. Pero el gobierno no renuncia a la posibilidad de la erradicación, porque la experiencia nos muestra que en estos programas siempre hay lo que llaman los politólogos problemas de acción colectiva, es decir, hay personas que quieren beneficiarse del programa sin salirse del tema de la coca. Entonces, el gobierno dijo, en esos casos vamos a erradicar manualmente. Cuando las personas no quieran participar, los vamos a erradicar manualmente. Y si por alguna circunstancia no es posible erradicar manualmente, quedará siempre la posibilidad de la fumigación, pero como una posibilidad subsidiaria que, si todo sale como debe salir, posiblemente no sea necesaria. Tendremos que ver cómo es la dinámica en el territorio. Muy rápidamente y ya para terminar. En el tema de la salud, del tratamiento del consumo, pues es una visión de salud pública, moderna, como la recomiendan todos los expertos, lo pueden leer en el acuerdo. Y en el tema del narcotráfico, porque algunas personas, nuestros opositores, dicen, ¿y usted por qué discute narcotráfico con las FARC? ¿Están locos? No, señores, porque una vez termine el conflicto y nuevamente lo que acordamos con las FARC no es por las FARC, es porque es lo que hay que hacer para asegurar que hay unas bases sólidas para la paz. Tenemos que fortalecer nuestra capacidad de lucha contra el narcotráfico, porque en adelante, si termina el conflicto, lo que tendremos enfrente de las narices será crimen organizado. Y así como dije ya, que tenemos buenas capacidades de investigación, de captura y arresto, nuestra capacidad de judicializar, de juzgar, sentenciar, no es la que debería ser. Tenemos que hacer una alianza ahí también muy fuerte con la justicia. Termino con los siguientes 5 segundos. Ahora sí. También quedaron en ese acuerdo unos compromisos muy importantes con las FARC que fueron francamente difíciles de negociar, pero ahí quedaron claramente. El primero, que van a contribuir de diferentes formas concretas a la solución del problema. El segundo, que van a romper cualquier vínculo que hayan podido tener con ese negocio. Eso es un compromiso muy importante, porque el día de mañana, si alguna estructura de las FARC o alguna gente de las FARC persiste en eso, dirán los colombianos, señores, ustedes acá firmaron que rompían con eso, ¿qué es lo que está pasando? Y tercero, que van a participar en un ejercicio en el marco de una comisión de la verdad de esclarecimiento histórico de la relación del narcotráfico con el conflicto. Eso Gracias, es lo doctor Jaramillo. Vamos, doctor Horacio Serpa, usted que tiene una vida pública tan agitada, seguramente le corresponderá en el Congreso trabajar esos temas. Sus 6 minutos para que nos cuente su opinión sobre este tema. Tiempo? 6 minutos de entrada. ¿6? Yo después lo doy más. Ah, bueno. Sí. No, una vida pública agitadísima, eso es todos los días. Pero, por supuesto que me ha dado la oportunidad de conocer intensamente el país y sobre todo ir al fondo de las cosas. Miren, sobre este punto, ¿qué agregar a lo que acaba de decir el doctor Jaramillo? Una felicitación. Más de 30 años tratando de colaborar en un sentido o en otro. Este tema era imposible comentarlo con las FARC o con cualquier otro
grupo político o con los paramilitares, etcétera. Haber logrado lo que se consiguió en ese proceso sobre este punto con FARC es realmente extraordinario. Anoche me leí este capítulo por tercera vez. Cada vez que uno lo lee encuentra más cosas. El solo hecho de que la FARC hayan reconocido que todo este tema de las drogas ha estado de por medio en lo que tiene que ver con el conflicto armado es extraordinario. El hecho de que la FARC haya reconocido que para lograr finalmente un avenimiento y una reconciliación general, el gobierno y los que lleguen tienen que tener una decidida determinación de luchar contra el delito del tráfico de drogas es importantísimo. Lo de la extinción de dominio, y ahí están también las tierras que ellos han usurpado sobre este propósito. En fin, realmente es enorme, es extraordinario. Cuando conocí el texto del acuerdo sobre el tráfico de drogas, me dije, ahora sí va a haber paz. Ese es un punto esencialísimo, de manera tal que, pues, repito, no puedo decirlo mejor que el doctor Jaramillo, pero quiero decir 2 o 3 cositas con los 5 minutos y medio que me quedan. Y es lo siguiente, yo admiro mucho al señor procurador. Yo admiro mucho al señor procurador y por supuesto es una figura emblemática y respetable de la vida nacional. Soy su amigo. Pero lo he visto últimamente, es como Don Quijote. No por su figura, que el doctor es más apuesto que la figura que conocemos del Quijote. No, es luchando contra molinos de viento. Que el proceso tiene que hacerse de acuerdo con la ley. Pues por supuesto, ahí está la Constitución Nacional. Estos señores no van a violar la Constitución Nacional, pero además hay un marco jurídico para la paz que fue aprobado por el Congreso de la República y en 2 oportunidades reconocido por la Corte Constitucional. Vamos a hacer ahora en el Congreso el desarrollo legislativo de acuerdo con la ley, por supuesto, de acuerdo con los estándares internacionales, porque conocemos lo que es el bloque de constitucionalidad, que hay que reconocer las víctimas. Allá ya están yendo las víctimas a La Habana a hablar con ellos. El solo hecho de que se hayan sentado con víctimas de las FARC y otras víctimas del conflicto indica un reconocimiento. Se han desarrollado una serie de conceptos después de ello. Que paz sin impunidad. Claro, paz sin impunidad. Lo que pasa es que el marco jurídico para la paz aprobado por la Constitución Nacional señala unos parámetros, porque es que en este aspecto de la paz, mire, nosotros somos un país en donde estamos acostumbrados a la hipocresía y a la mentira y tal, eso es algo bochornoso, pero en este tema, que hay que meter a todos los guerrilleros a la cárcel, ¿en dónde? Si estamos tratando de sacar a los que están en la cárcel. Yo soy ponente de un proyecto de ley sobre detención preventiva para que no se aplique en todos los casos. ¿Y los jueces dónde están? En todas partes del mundo se toman unas determinaciones sobre este particular, no estamos descubriendo el agua tibia, es dentro de los parámetros de la justicia transicional. ¿Un minuto? Sí, señor. Bueno, justicia, claro, verdad, claro, reparación, claro, no repetición, claro, esos son los marcos de este proceso que está adelantando el gobierno del presidente Santos. Y lo del delito político, le va a tocar al señor procurador quemar todos los códigos y todas las grandes obras del derecho criminal, porque todas tienen el delito político incluido. Entonces, no, yo pienso que sí hay funcionarios que se están extralimitando, y ahí me parece que en Colombia hay que facilitar que logremos paz. Termino diciendo lo siguiente, yo compartí, mi partido compartió, rechazamos el asesinato de los indígenas, pero cada vez que ocurre un homicidio se arma un escándalo terrible, un escándalo, el escándalo es mentiroso, lo que es real es la muerte, lo que es real
es toda esta serie de circunstancias tan difíciles que giran alrededor del conflicto. ¿Cuál es la solución? Acabar el conflicto. Y terminar el conflicto es una decisión esencialmente política de los colombianos, que claro, tiene que tener unos parámetros judiciales y jurídicos. Es el marco de la paz que ya fue aprobado por la Corte Constitucional. Gracias, doctor Serpa. Daniel Mejía, a pesar de, o no obstante su corta edad, es un académico que ha escrito muchos textos sobre el tema de las drogas, es reconocido en Colombia y fuera del país también. Lo dejo con sus 6 minutos, doctor Mejía. Gracias, Adolfo. Gracias al tiempo a la Universidad del Rosario por la invitación. Yo me voy a atener a lo publicado porque yo creo que con base en esto podemos dar una discusión realmente sin inventos y sin mentiras. El acuerdo tiene 4 puntos, el acuerdo publicado en este punto de las drogas tiene 4 puntos principales, 2 que son de fondo y 2 que son un relleno que no tienen nada que ver con las FARC. El primero y el más importante es el tema de cultivos ilícitos, donde básicamente se llega a una base mínima de mirar el tema de los cultivos ilícitos como un problema de desarrollo rural. Está muy ligado al punto 1 de la agenda y yo creo que aquí es donde está el 60 o 70% de las cosas de fondo en este punto de los acuerdos. Se le da un tema de enfoque de desarrollo económico rural al tema de los cultivos, a ese primer eslabón de la cadena de producción de cocaína. Se crea un Plan Nacional Integral de Desarrollo Alternativo. Yo creo que esto nos hacía falta. Los programas de desarrollo alternativo que se habían implementado en Colombia eran programas atomizados, muy desordenados, la plata no llegaba a los campesinos. Y yo creo que, doctor Sergio, si replican un poco lo que hicieron con Álvaro Balcázar en la Macarena, a nivel nacional, corrigiendo lo que falló y mejorando lo que funcionó, yo creo que este es el fondo de llegar al problema, a la solución al tema de cultivos ilícitos. Este tema claramente es con las FARC. Las FARC están no solo vinculadas a ese primer eslabón, están vinculados a otro eslabón, ya me refiero a eso, pero es un tema que hay que tratar con las FARC. Es innegable que este es un tema que había que discutir con las FARC y con otros actores que están vinculados a este negocio. Luego en el texto de los acuerdos se habla del tema de consumo de drogas. Yo creo que esto es un saludo a la bandera. Nada tienen que ver las FARC con el consumo de drogas. Ya hay una comisión asesora para la política de drogas en la que estamos sesionando hace año y medio. Hay avances, hay un texto inicial que publicamos sobre consumo de drogas donde se habla de un enfoque de salud pública, no penalización para los consumidores no problemáticos y un montón de cosas. Yo realmente no veo qué tiene que ver el tema de consumo de drogas con las FARC, por qué se está discutiendo con ellos. Yo creo que esto hay que discutirlo con el Ministerio de Salud, con los colegios, con los centros de salud y con los programas de prevención que tiene la sociedad civil, las ONGs y otras organizaciones. Creo que no tiene nada que ver con las FARC este tema y me parece que no tenía que estar ahí. El tercer punto es un tema, el segundo tema de fondo, es el tema de la lucha contra las redes del narcotráfico. Y aquí hay, más adelante me refiero a las preocupaciones. En este tema, las FARC hablan del narcotráfico en tercera persona. Si estuviéramos negociando con las FARC hace 25 años, perfecto que hablen del narcotráfico en tercera persona. Cuando simplemente cobraban unos impuestos de gramaje a la producción de hoja de coca y al procesamiento de la fase inicial de transformación de hoja de coca en base. Pero hoy, a partir del 95-96, las FARC se vincularon directamente al negocio del narcotráfico. Controlan laboratorios, cristalizaderos, rutas de distribución. Tienen nexos el bloque sur súper fundamentados con el cartel de Sinaloa. Hay otros bloques, el bloque oriental también tiene nexos para el envío de cocaína a Venezuela, por Venezuela hacia Europa, perdón. Entonces esto yo creo que preocupa un poco que en ese punto se hable tanto de las FARC, de la vinculación del narcotráfico en tercera persona, al narcotráfico en tercera persona. Hoy las FARC reciben más o menos entre 1.500 y 2.000 millones de dólares producto del narcotráfico. Estos son estimaciones que están disponibles en documentos académicos que existen. Entonces, negar o pretender que la única vinculación de las FARC con el narcotráfico es en la etapa inicial de los cultivos ilícitos, yo creo que es tratar de tapar el sol con las manos. Hay mucha evidencia de que esto no es así y hay que enfrentarlo. Esto no quiere decir estar en contra del proceso de paz, sino básicamente llamar el problema con su nombre y decir, ustedes se vincularon desde el 95 al narcotráfico y tienen que darnos los mecanismos para desvincularse. Y el cuarto punto es otro punto que yo no veo muchos temas de fondo, hablan de conferencias internacionales, más comisiones. Arrancamos con la Comisión Latinoamericana de Drogas del presidente Gaviria, Cedillo y Cardoso, luego se convirtió en la Comisión Global, el presidente Santos pidió un reporte de la OEA,
Luego viene el reporte del London School of Economics este año. Hay un montón de comisiones, hay una comisión asesora para la política de drogas. Yo creo que ya tenemos que pasar de las comisiones a la práctica. Habiendo hecho parte de varias de ellas, lo digo con un poco de mea culpa. El tema más positivo, de nuevo, y quiero enfatizarlo y ser muy claro en que aquí hay un aspecto muy positivo y es el principal, es el tema de tratar el tema de los cultivos ilícitos como un problema que hay que enfocarse como un problema de desarrollo rural, donde hay que brindarle a los campesinos posibilidades de sustitución de los cultivos y eliminar las sanciones penales a los campesinos. Los campesinos no se hacen millonarios de los cultivos ilícitos. Un campesino que cultiva coca hoy se gana más o menos el 60-70% del salario mínimo. Las grandes rentas están en eslabones mucho más altas de la cadena. La otra preocupación que a mí me quedó en estos tres preocupaciones más. El tema de aspersión, en los acuerdos, en el anuncio inicial, habían dicho que la aspersión se iba a utilizar como un mecanismo de última instancia. En estos acuerdos no se dice absolutamente nada de la aspersión. Yo busqué 4 o 5 veces, no se menciona la palabra fumigación, aspersión. Esto hay que eliminarlo, esto no hay que eliminarlo porque las FARC lo pidan o porque a Timochenko no le guste, esto hay que eliminarlo porque no funciona. Yo le he puesto al gobierno sobre la mesa 15 estudios académicos de muchas personas, unos míos, pero muchos de otras personas, de las mejores universidades del mundo, donde muestran la aspersión no tiene efecto sobre los cultivos de coca, no incrementa los precios, genera violencia, genera problemas en salud, genera problemas en el medio ambiente, está poniendo a la población rural en contra de las instituciones del Estado. ¿Por qué no se elimina esta política y por qué no se aprovechó el acuerdo para eliminar esta política? Lo siguiente es, el acuerdo, para terminar, el acuerdo publicado se repite muchas veces, el gobierno colombiano se compromete a. En repetidas ocasiones, en muchas páginas el gobierno se compromete a implementar programas de desarrollo alternativo, el desminado. Mínimo, uno debería esperar que hubiera algunas frases en donde diga el acuerdo, las FARC se comprometen a, uno, dar los mapas donde están las minas, o ayudar al desminado, pero un poquito más rigurosamente que como está en el acuerdo. Y será que las FARC se van a comprometer a entregar las rutas del narcotráfico, los laboratorios y los cristalizaderos, y a entregar el dinero que han hecho del narcotráfico. Yo creo que este es un punto de fondo que le faltó al acuerdo, con todo respeto lo digo, Sergio, que faltó un poquito presionar a las FARC para que de alguna manera ellos aceptaran una vinculación, no solo a la etapa inicial del eslabón de producción de cocaína, que es el cultivo, sino a etapas posteriores. Con eso termino. Listo, profesor Daniel. Prácticamente el profesor Mejía me da las preguntas para hacérselas al doctor Sergio. Usted que ha ido allá a La Habana, doctor Sergio, y ha mirado a estos hombres a la cara, ¿usted cree que ellos van a devolver cosas como las rutas, como el negocio? Acaba de señalarlo Daniel Mejía. ¿Les ha puesto el estudios a usted sobre la mesa en el sentido de que hay que hacer cosas como esa? Bueno, yo entiendo, pero no comparto las observaciones de Daniel en el siguiente sentido. Primero, me parece que sí hay unos compromisos, como ya lo dije, muy concretos, uno general de romper cualquier vínculo con las drogas. Es un compromiso general, sombrilla, por el que tendrán que responder. Segundo, es natural que sea el gobierno el que aparece asumiendo los compromisos. ¿Qué tal que fueran las FARC? ¿Qué tal que uno dijera, no, es que las FARC se comprometen a hacer un programa? No, es que son las instituciones, justamente es al revés. Son las FARC reconociendo que son las instituciones las que van a hacer las cosas, no ellos. Ahora, ellos sí tienen que contribuir con unas cosas, en eso tiene toda la razón Daniel, hay un primer acuerdo sobre el tema de minas, en ese marco, donde hay un compromiso de entregar información, y esto, como dije al comienzo, estos son todos puntos interrelacionados. Esto se va a desarrollar más a medida que vamos avanzando en el acuerdo, ya sea en el tema de víctimas o ya sea en el tema, el punto 3, donde se tocan los temas directos de las FARC, sus hombres, sus armas, qué va a pasar con ellos, y ahí es donde habrá esa discusión. Le pregunto al doctor Horacio Serpa, escuché decir en su intervención al comienzo que cuando usted leyó el capítulo que tiene que ver con drogas, y rememorando lo que ha sido su vida pública, tantos años que pasamos en que el tema ni siquiera se podía referir en público, que cuando usted ve el compromiso de las FARC a romper su relación con el negocio, dijo, va a haber paz. ¿Lo convence realmente eso? ¿Y por qué no lo convenció de la misma manera cuando habla de dejar las armas, de la necesidad de reconocer a las víctimas, como dice el procurador? ¿Por qué ese punto tan grueso para usted? Por una razón muy sencilla, porque todos sabemos que el negocio del narcotráfico ha servido en Colombia
para sostener a la subversión y para sostener también la antisubversión, vale decir, el paramilitarismo. Si no hubiese existido el narcotráfico en Colombia, seguramente hace mucho tiempo que ya hubiéramos logrado acuerdos de paz como se hicieron en tantos países cercanos. Entonces, si la FARC asume compromisos para dejar de cultivar, para dejar de traficar, para colaborar con el gobierno en la lucha en general con el narcotráfico, si acepta, como está concretamente mencionado en los acuerdos, que este ha sido un factor involucrado de manera directa en el tema de la subversión, indica que realmente están decididos a buscar la paz. No es que no existan en los acuerdos otras cosas principales, pero cuando uno ha tenido la oportunidad de negociar con los subversivos, sabe que eso no es fácil. Usted le tocó Eso hacerlo no en es el fácil. pasado, ¿no? Sentarse, lo que hace el doctor Jaramillo, el doctor Humberto y los generales, etcétera, sentarse con estos tigres, por llamarlo de alguna manera, que han delinquido, que tienen unas ideas políticas, que quieras o no, tienen unos territorios, que tienen una base social, que han tenido 50 años en jaque al Estado colombiano, no es fácil. Lograr eso, yo también comprendo las observaciones del profesor, pero lograr eso de parte de la FARC, por favor, es una cosa extraordinaria. De manera que creo que vamos andando bien. Estaba mirando el acuerdo sobre la erradicación de cultivos, etcétera, y si hay una frase en donde el Estado se reserva el derecho de, si no funciona la erradicación manual, etcétera, tiene el derecho de fumigar. Yo también estoy con el profesor en eso. Yo creo que la aspersión de glifosato, etcétera, tiene que proscribirse y debe acudirse a otros métodos y a otras formas. Pero ahí está. Lo que pasa es que es un acuerdo denso, trata muchísimas materias, seguramente algunas no tan fundamentales como la de el tratamiento de salud, etcétera. Pero esto es extraordinario. Yo pienso que vamos a tener paz y que todos debemos colaborar. Yo siempre digo, hombre, el que no raje, que preste el hacha. Okay. Al procurador. No, a todos, por ahí hay de todo. Vamos a rematar esta segunda ronda con una pregunta para el profesor Mejía. El presidente Santos en los últimos 2 años ha ido a muchos foros internacionales, a las mismas Naciones Unidas, a la OEA, a la Cumbre Iberoamericana, y está vendiendo la idea de que el hecho de que las FARC se comprometan a romper con el negocio del narcotráfico en Colombia aportará a la solución del tema como tal en el mundo. Somos protagonistas del problema en el mundo. Usted, profesor Mejía, que ha estudiado el tema, he visto sus textos, ha dedicado su vida a eso, ¿cree que realmente estaríamos a puertas de que si se logra esto en Colombia, Colombia haga su gran aporte a la solución del problema en el mundo, desde el punto de vista global? ¿Lo cree así? Depende de si la firma del acuerdo lleva realmente a que el gobierno implemente ese desarrollo rural integral. Esto realmente es punto 1 más que punto 3. Realmente si se lleva infraestructura a las regiones, programas sostenibles de sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos, puede que se logre un acuerdo. Lo que no va a pasar es que el narcotráfico vaya a desaparecer. Cuando en Colombia, cuando llegó el presidente Santos al Ministerio de Defensa en julio de 2006, Sergio era viceministro, Juan Carlos Pinzón era el otro viceministro, reevaluaron toda la estrategia antidrogas, hicieron menos énfasis en aspersión y mucho más en interdicción. Después de varios debates que tuvimos en conjunto, la producción potencial de cocaína neta de incautaciones se redujo en un 50% en Colombia, pero todo se fue otra vez, se devolvió para Perú, para Bolivia, las rutas del narcotráfico se fueron para México y Centroamérica. Así que una contribución global al problema de las drogas ilícitas no va a haber, a menos que haya un cambio de enfoque en la política de drogas. Lo que pasa es que solucionamos nuestro problema, que es lo que hay que hacer. Pues bueno, hemos llegado al final de este nuevo panel. Le agradecemos mucho al doctor Sergio.
reflexión de medio Por favor. segundo, que realmente lo que es un agradecimiento a ustedes, al tiempo, a la Universidad del Rosario, a la Fundación Seidel por este espacio, porque esto es justamente lo que necesitamos. Necesitamos que los colombianos, que la academia reflexione sobre lo que ahí se ha acordado, hagan sus observaciones, sus críticas también, sobra decir, pero pensemos en esto, cómo se va a hacer y sobre todo partamos de una discusión que está fundada en lo que está acordado, que es público. No hay nada secreto en esta negociación en este momento. Lo que se publicó es lo que es, eso es lo que hay. Y nos ayuda mucho este tipo de discusión ante, digamos, una franca campaña de desinformación que persiste, que se dice, no, es que lo que va a ocurrir es una paz armada, que las FARC se van a quedar armados durante 10 años esperando que... Es que eso no es así. El acuerdo del 2012 que firmamos en agosto del 2012 dejó muy claro que el fin del conflicto es un proceso integral y simultáneo que comienza con la firma del acuerdo e inmediatamente cada quien empieza a cumplir. ¿Que eso se va a hacer en 2 semanas? Pues por supuesto que no. Pero eso no es así. Entonces, mientras más se lea, más se conozca, más se discuta, más se apropien todos los colombianos, hagan sus observaciones, más posibilidades tendremos realmente de llegar al fin del conflicto y de ponernos de acuerdo todos en cuáles son los objetivos de la construcción de la paz. Mil gracias, doctor Sergio Un Jaramillo. momentico, una cosita A ver, chiquitica. doctor Serpa. Es esto, es que para lograr ser objetivos en el examen de lo que está pasando en Colombia, hay que tener en cuenta 2 puntos que los hemos olvidado completamente. Primero, ¿cómo empezó el conflicto hace 50 años? Esto no fue gratis, esto no fue que unos locatos se pusieron un fusil en las espaldas y se fueron al monte porque querían divertirse. Uno, mirar causas de lo que estaba pasando hace 50 años en Colombia. Y lo segundo, tenemos que empaparnos de que es una guerra, de que es una guerra. El doctor Uribe, con sus argumentos, dice es que el gobierno pone en igualdad de condiciones a los generales con los guerrilleros. Eso no es cierto. Pero la guerra sí pone en igualdad de condiciones al representante del Estado y al representante de la guerrilla, al guerrillero y al soldado. ¿Cuándo? Con la muerte. Un guerrillero muerto es igualito a un soldado muerto. Y es que la guerra es ese, la guerra es muerte. La guerra la gana el que más mate. Por Dios, acabemos esta guerra. Busquemos la forma de que salgan adelante estos caballeros en La Habana. Muy amable. Excelente, doctor Serpa, mil gracias. Muy amable, muy amable. Hola, doctor Sergio. Muy agradecido, doctor Serpa. Bueno, hombre, muchas Pues, gracias. muy agradecido. Qué grato. Bueno. Mil gracias a los...